El día de hoy quiero platicarles básicamente el tratamiento de reperfusión encaminado a la trombectomía mecánica, pero que también vean todas las herramientas que tenemos en la actualidad para poder hacer un rescate vascular adecuado para evitar daño cerebral importante. Empezamos la plática básicamente comentando y recordando de forma muy importante que el infarto cerebral, lo que conocemos como ictus o ataque cerebral, realmente es el pedacito de una enfermedad que es una enfermedad crónica y catastrófica. La fase aguda, conocida como ictus, infarto cerebral, hemorragia cerebral, es un pedacito de la enfermedad completa y básicamente esta es la segunda causa de muerte a nivel mundial, la primera causa de discapacidad, y sin duda hemos avanzado mucho en el tratamiento de esta etapa aguda de la enfermedad. Sabemos que la etapa aguda de la enfermedad se presenta aproximadamente a los 55 años de edad o después de los 55 años, y el objetivo principal del tratamiento del infarto en especial y también de la hemorragia es la reperfusión del cerebro. Esto es oxigenar el cerebro en la parte en la cual se encuentra dañado. La reperfusión se hace obviamente destapando una arteria en el caso del infarto cerebral y limitando el edema cerebral que se presenta asociado a la hemorragia cerebral. Esto hemos aprendido que es muy eficaz cuando se logra permeabilizar la arteria dentro del infarto, y obviamente pues sabemos también que los infartos, el tamaño dependen de la carga del trombo y dependen pues obviamente de las colaterales que tiene el paciente dentro del polígono de Willis y la comunicación entre las arterias del polígono y las arterias de la carótida externa. Pero esta etapa aguda, que es muy importante, que se debe desarrollar cuando se presenta el infarto cerebral, nos va a ayudar mucho a dos cosas. Una es evitar la mortalidad de la enfermedad, esto es que el paciente no fallezca, y dos, limitar el daño, esto es que el paciente no quede con discapacidad, o en bajar el número de años discapacitados que va a vivir el paciente. Pero finalmente estamos impactando en una etapa muy tardía de la enfermedad, una etapa en la cual podemos impactar en mortalidad y discapacidad, pero no podemos impactar en la incidencia o en la prevalencia de la enfermedad. Esto es, va a haber muchos pacientes con enfermedad vascular que se están infartando. En la etapa aguda podremos tratarlos, reperfundirlos, recanalizarlos, pero va a existir una gran cantidad de pacientes. Por eso es muy importante que ustedes recuerden que la enfermedad es realmente una enfermedad crónica y que el daño arterial, el daño al miocardio, inicia desde años muy tempranos o desde años anteriores, habitualmente entre los 9 y los 15 años de edad se presenta el primer daño al endotelio, y esta etapa está caracterizada por la presencia de síndrome metabólico, lo que conocemos nosotros como etapa primordial de la enfermedad. Son pacientes sanos relativamente, que tienen arterias relativamente sanas. Pasa el tiempo y se presenta la etapa de prevención primaria o la etapa primaria de la enfermedad, en donde aparecen los factores de riesgo de tipo vascular, y al aparecer estos factores es cuando empieza el daño al endotelio de manera importante, hasta que se forma la mayoría de las veces una placa de ateroma que finalmente se va a ocluir, o se presenta un daño al miocardio que va a terminar con una fibrilación auricular. Pero estas dos etapas son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos unas etapas de daño endotelial en donde realmente el cerebro es totalmente sano. Entonces, si nosotros podemos actuar en la etapa muy temprana de la enfermedad, estaremos tratando endotelios enfermos que se van a estabilizar, pero vamos a tratar cerebros sanos. Un cerebro que ha vivido muchos años con una buena calidad de vida, buen control de factores de riesgo, una dieta balanceada de ejercicio, es un cerebro que va a envejecer sano y va a evitar la carga de enfermedad neurológica en la mayoría de las enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas, y en la enfermedad vascular cerebral. Finalmente, esta etapa es muy importante, y es muy importante que ustedes reconozcan que la enfermedad es una enfermedad crónica con una fase aguda, y esta fase aguda, que se llama ictus, es catastrófica, grave y mortal. ¿Existe tratamiento? Sí. El problema de este tratamiento es que es muy costoso y se está implementando apenas en nuestro país, por lo cual pocos centros son los que pueden ofrecer técnicas de reperfusión cerebral para recuperar el daño ocurrido en el infarto y la hemorragia cerebral. Por eso es muy importante empezar a actuar desde etapas anteriores, en donde los cerebros son realmente sanos. Una vez que tratamos el paciente en el infarto agudo y logramos obviamente evitar la muerte y disminuir la discapacidad del paciente, tendremos que estar también conscientes que la enfermedad camina y avanza. Es una enfermedad progresiva, una enfermedad que va a seguir avanzando a través del tiempo, y que tenemos que tener claros que tenemos una fase diagnóstica. Una vez que se presentó el infarto, tendremos que saber cuál es la causa del infarto. Si es un evento aterotrombótico, un evento cardioembólico o un evento lacunar, y con esto
tendremos que nosotros poder implementar un tratamiento de prevención secundaria, una rehabilitación en el paciente, implementar procedimientos invasivos para evitar que el infarto recurra a través del tiempo y que aumente la discapacidad del paciente o que llegue finalmente el paciente a fallecer. De esta manera, podemos considerar que la única manera de tener un cerebro sano es tratarlo antes del evento vascular, antes del infarto, antes de la hemorragia, o tratarlo en etapa aguda, pero recuperar todo el daño cerebral. Y eso es tiempo dependiente. Mientras más rápido actuemos, más posibilidades tenemos de limitar el daño, menos secuelas y mejor pronóstico tendrá el paciente hacia adelante para poder tener un avance de su vida o un envejecimiento exitoso, sin secuelas neurológicas, sin daño motor, sin daño cognitivo y obviamente evitar la mortalidad anticipada antes del tiempo del paciente. Ya sabemos que la enfermedad vascular cerebral es una enfermedad catastrófica porque es la segunda causa de muerte a nivel mundial, es la primera causa de discapacidad física a nivel mundial y la segunda causa de demencia a nivel mundial. Pero esta gráfica es muy importante porque nos deja ver los dailies, esto significa los años de vida perdidos y ajustado por discapacidad. Además de que es una enfermedad que mata a muchas personas, que es la segunda causa de muerte, si el paciente no fallece, tiene una alta posibilidad de tener discapacidad física si no es tratado. De tal manera que si sumamos la anticipación en los años del paciente y sumamos la discapacidad que el paciente va a tener por muchos años, veremos cómo la enfermedad vascular cerebral es la principal enfermedad neurológica que acumula más años de vida ajustados por discapacidad o perdidos por discapacidad, siendo la enfermedad más importante en mujeres a partir de los 45 años de edad y la enfermedad más importante en los hombres a partir de los 40 años de edad. Esto hace que sea una enfermedad catastrófica muy importante de tratar desde la etapa primaria a la etapa aguda de la enfermedad, para evitar esta discapacidad tan grave que se presenta a partir de los 40 años y evitar la mortalidad asociada de la enfermedad. Luego, en México hemos hecho algunos estudios, como el estudio Premier, ya realizado en el año 2004, y sabemos que en México tenemos una mortalidad temprana a los 30 días que ronda el 15%, pero una gran cantidad de discapacidad física. Y si ustedes ven el comportamiento de la enfermedad del infarto cerebral hacia los 3 meses, 6 meses y 12 meses, veremos cómo básicamente la mortalidad se duplica del 15 al 30%. Esto implica que hay una alta mortalidad a los 30 días porque no hay terapias de reperfusión cerebral, y hay una mortalidad alta al año porque no existe un diagnóstico etiológico. No sabemos qué fue lo que ocurrió la arteria y no podemos implementar una medida o un tratamiento de prevención secundaria que evite ese exceso de mortalidad. En México el pronóstico es malo en los pacientes, básicamente en un 55% a 60% de los casos. 6 de cada 10 mexicanos que tengan un infarto van a llegar a fallecer o van a tener secuelas severas, por lo cual van a permanecer en cama o van a estar en silla de ruedas y en el mejor de los casos utilizando un bastón. Por eso es muy importante que si vemos al paciente en la etapa aguda en el infarto cerebral, intentemos recanalizar esa arteria o reperfundir el cerebro con todas las técnicas que tenemos en la actualidad para evitar las complicaciones del paciente. Entonces, el objetivo en el tratamiento del infarto cerebral agudo es la reperfusión cerebral. Y nosotros decimos que la reperfusión cerebral es reperfundir el tejido dañado en un tiempo en el cual este tejido dañado es potencialmente reversible. De tal manera que cuando tratamos un infarto agudo, realmente lo que tratamos los neurólogos es la zona de penumbra isquémica, la zona dañada que no ha muerto, por lo cual tenemos que hacerlo de manera rápida porque es tiempo dependiente. Entonces, la reperfusión es el objetivo en el tratamiento del infarto agudo. Y de la reperfusión cerebral que conocemos, la técnica más exitosa es la recanalización arterial. Esto es, quitar el coágulo de la arteria, ya sea por vía intravenosa o vía intraarterial, va a reperfundir de forma exitosa el tejido cerebral dañado y nos va a permitir limitar el daño para evitar complicaciones. A esto lo llamamos los neurólogos unidad de ictus. Y una unidad de ictus es un sistema hospitalario integral en el cual el paciente con enfermedad aguda o infarto agudo va a ser ingresado para reperfundir el cerebro por 3 técnicas que conocemos actualmente. Una es la neuroprotección no farmacológica, esto es mantener la presión arterial adecuada, mantener la oxigenación adecuada, controlar el azúcar
evitar fiebre en el paciente y mantenerlo bien hidratado, baja la mortalidad del paciente hasta un 20 a 23%. La segunda técnica, que es sin duda la más exitosa, es la recanalización. Y recanalización tenemos técnicas que son intravenosas, como la trombolisis intravenosa, e intraarterial, como la trombectomía mecánica. Y finalmente, en algunos casos seleccionados, tendremos la craniotomía descompresiva. Esto es un paciente con un infarto masivo, infarto maligno. Si le quitamos un pedazo de cráneo, ese infarto se va a hacer que el cerebro se edematice hacia el exterior, en lugar de comprimir el cerebro sano y producir la muerte del paciente. Una unidad de ictus ofrece una técnica de reperfusión cerebral que incluye neuroprotección, recanalización y craniotomía descompresiva, entre muchas otras herramientas que se aplican después del tratamiento agudo. El estándar de referencia en el tratamiento del infarto cerebral agudo es la trombolisis intravenosa. La trombolisis intravenosa fue aprobada en 1995 en el estudio NINDS, que nos enseñó que utilizar alteplasa, RTPA, en dosis de 0.9 miligramos por kilo de peso, 10% de bolo y el resto para una hora de infusión, logra reducir la morbilidad del paciente a los 3 meses. Y un segundo estudio, que fue publicado en el año 2008, conocido como ECAS-3, nos demostró que este beneficio de alteplasa intravenosa se puede extender hasta 4 horas y media en algunos pacientes seleccionados, principalmente pacientes menores de 80 años, de tal manera que se convirtió por muchos años en un estándar de tratamiento nivel 1 de evidencia, trombolisis intravenosa con alteplasa, RTPA, en dosis de 0.9 miligramos por kilo de peso, 10% en bolo y el resto para una hora de infusión, para lograr reducir la morbilidad y la mortalidad del paciente con infarto agudo, pero esta valoración se hace hasta los 3 meses. Algunos pacientes mejoran de forma espectacular, algunos no tantos, pero el beneficio lo vamos a valorar de manera rotunda hacia los 3 meses de evolución del infarto y veremos una mejoría en este tipo de pacientes. Es el primer estándar que tenemos. La segunda opción terapéutica que conocemos en la actualidad, que es la recanalización intraarterial, actualmente la conocemos como trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica ha avanzado mucho desde los dispositivos de primera, segunda y tercera generación, hasta el grado de permitirnos recanalizar estas arterias de forma muy exitosa, con grados de recanalización arterial hasta del 80 al 90% en el mejor de los casos. Actualmente la trombectomía mecánica, la técnica más utilizada, consiste en introducir un stent recuperador de trombos. Ponemos un stent sobre el coágulo o el trombo que está ocluyendo la arteria, la mayoría de las veces circulación anterior, dejamos unos minutos el stent que agregue el trombo dentro del stent y posteriormente retiramos el stent junto con el trombo, logrando la recanalización arterial en el 80-90% de los casos. Esta técnica, cuando fue la de primera generación, estuvo a punto de morir la técnica porque los resultados fueron negativos en contra de trombolisis intravenosa, no da buenos resultados. Los dispositivos de segunda generación como Mercy nos dieron la pauta de decir que sí podía ser posible hacer una recanalización arterial en el cerebro. Si bien los estudios de segunda generación fueron negativos, sí dejó muy claro que el paciente que se lograba abrir la arteria tenía un pronóstico muy favorable a comparación del paciente en donde la arteria quedaba ocluida, y vino el desarrollo de los dispositivos de tercera generación, principalmente para infartos graves, pacientes con altas escalas de NIH, pacientes que tenían más de 4 horas y media de evolución en el inicio del infarto, y por supuesto pacientes que tenían oclusiones proximales, en donde ya sabemos que la trombolisis intravenosa no es tan eficaz. Algo muy importante a reconocer es que la mayoría de los estudios de trombolisis y trombectomía mecánica que se han realizado a partir del NINDS han sido todos a favor de la maniobra. Esto es, la trombolisis intravenosa y la trombectomía mecánica con dispositivos de tercera generación son mejor que no hacer nada, o que un tratamiento conservador sin trombolisis y sin trombectomía. Si ustedes ven la imagen de arriba, placebo, es el grupo placebo del estudio NINDS de 1995, en donde vemos que solo el 26% de los pacientes tiene un buen pronóstico. Cuando vemos el NINDS, el 40% tiene un buen pronóstico. Entonces fue el primer estudio en el 95 en donde el trombolítico le ganó a placebo. Si ven el ECAS-3 del 2008,
52% de los pacientes tienen buen pronóstico a 3 meses. Esto significa ranking 0, 1 en la mayoría de los estudios de trombolisis intravenosa y ranking de 0 a 2 en los de trombectomía mecánica. Un ranking de 0 a 1 es un paciente prácticamente asintomático que recupera las funciones prácticamente por completo, y un ranking de 0 a 2 es un ranking en donde el 2, el paciente tiene una secuela motora leve que habitualmente no requiere apoyo ni asistencia con bastón para realizar actividades de vida diaria. De tal manera que trombolisis intravenosa y trombectomía mecánica son mejores que placebo o que historia natural de la enfermedad a partir del 95. Esto ocurre con los tratamientos de trombolisis intravenosa en color gris y trombectomía mecánica en color verde, en donde ya sabemos que los dispositivos mecánicos de tercera generación obtienen un resultado favorable en ranking a los 3 meses a comparación del placebo o incluso en algunos casos a comparación de trombolisis intravenosa. La mejoría de los dispositivos mecánicos o de la trombectomía mecánica a los 3 meses ha sido tan baja como el 33%, superior a placebo, pero tan alta como el 60% de los casos. Esto es, en los mejores casos, un paciente que ingresa a trombectomía mecánica tiene 60 posibilidades de tener buen pronóstico hacia los 3 meses. Algunos estudios nuevos como el Wake Up y el ECAS-4 de trombolisis intravenosa en ventanas tardías han demostrado que incluso en algunos casos bien seleccionados es posible hacer trombolisis intravenosa hasta las 5 o 6 horas de evolución, siempre y cuando seleccionemos bien los casos. El armamento terapéutico que tenemos en la actualidad para tratar el infarto agudo es muy importante y muy útil. El problema es realmente poder aplicarlo en nuestro medio, tener las herramientas, los grupos capacitados y las unidades preparadas para que cuando llegue el paciente sea tratado lo más rápido posible. A menor tiempo perdido, más neuronas salvadas. Si ustedes recuerdan lo que ocurría en el año 2004 en México en el estudio Premier, en el estudio Premier tenemos un buen pronóstico, si ustedes lo pueden ver en los colores verdes, del 22%. Si ustedes ven el placebo del NIN10 era lo mismo, por lo cual en el año 2004 no estamos haciendo trombolisis intravenosa en México y la tasa de trombolisis a nivel nacional era del 0.3%, por lo cual teníamos historia natural de la enfermedad. Pasó el tiempo un año después y básicamente seguíamos igual y actualmente sabemos que se está haciendo más trombolisis intravenosa por las iniciativas importantes que han nacido como iniciativa Angels, como la iniciativa de Resiste Cerebro, en donde ya sabemos que se puede hacer trombolisis intravenosa de forma más masiva a mayor número de pacientes y trombectomías mecánicas, y esto ha favorecido el pronóstico del paciente. El problema es que realmente a nivel nacional no sabemos cómo estamos parados y no sabemos cuántos pacientes se están trombolizando, haciendo trombectomías, y menos sabemos cuál es el pronóstico de los pacientes a 3 meses. Por ese motivo, en la MEVAS, que es la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, realizaremos el segundo registro nacional de enfermedad vascular cerebral, el cual ya se está preparando y se iniciará el 1 de mayo del año 2021 para conocer cuántos centros están trombolizando, cuántos están haciendo trombectomía y lo más importante de todo, cuál es el pronóstico del paciente. Bueno, la recanalización arterial, ya sea por vía intravenosa o intraarterial, trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica, depende de 2 factores muy importantes. Uno, el tiempo de evolución, y 2, la gravedad del paciente medida por la escala de NIH. Entonces, el tiempo de evolución ya sabemos que mientras más rápido tratemos al paciente, el pronóstico es menor, y la idea o la recomendación internacional es que el paciente dentro de las primeras 4 horas y media sea tratado de inicio por trombolisis intravenosa y posteriormente con trombectomía mecánica, pero finalmente mientras más rápido llegue el paciente al hospital, el pronóstico será mejor porque tendremos la oportunidad de recuperar más neuronas perdidas en el tiempo que transcurra la arteria ocluida. Y por el otro lado, la escala NIH, que es una escala que va de 0 a 42 puntos, en donde ya sabemos que básicamente 20 puntos es un infarto grande, severo o mayor, y que tiene mal pronóstico en el paciente, y estos pacientes con 20 puntos en la escala son finalmente los que tienen infarto maligno y los que se mueren. Entonces, la trombolisis intravenosa es muy útil dentro de las 4 horas y media, y es muy útil por lo general para infartos menores de 20 puntos de la escala de NIH. Da buen resultado. El problema es que la mayoría de los pacientes en México llegan después de 4 horas y media, y muchos pacientes tienen infartos mayores o malignos con más de 20 puntos en la escala, y en esos 2 escenarios, ventanas tardías o escalas graves de NIH,
el pronóstico del paciente sigue siendo malo, habitualmente teniendo un desenlace fatal, sin poder tener buena recuperación funcional. Las guías clínicas que tenemos publicadas hasta el momento, que son las 2018 con actualización 2019, nos dicen que es un nivel 1 de evidencia la trombolisis intravenosa hasta las 3 horas con alteplasa. La actualización nos indica que es nivel 1 de evidencia la trombolisis intravenosa con alteplasa hasta las 4 horas y media, o de 3 a 4 horas y media, siempre y cuando el paciente sea menor de 80 años. Entonces ya sabemos que es un nivel 1 de evidencia la trombolisis con alteplasa intravenosa 0.9 miligramos por kilo de peso dentro de las primeras 4 horas y media. Pero también hay algo muy importante que sale en las guías 2019 y nos da la pauta para hacer trombolisis intravenosa, ¿sí?, en el paciente en el cual no sabemos cuándo iniciaron los síntomas. Esto es, en el paciente que se va a dormir con síntomas y despierta focalizado con hemiplegia. En ese paciente en donde sabemos que tiene más de 4 horas y media, es posible hacer trombolisis intravenosa con alteplasa, siempre y cuando reunamos los criterios del estudio Wake Up. Este nivel 2A de evidencia, de tal manera que es muy bueno para pacientes graves que se puedan extender las ventanas terapéuticas y más en centros hospitalarios en los cuales no tenemos trombectomías mecánicas. Con relación a la trombectomía mecánica, es nivel 1 de evidencia la trombectomía mecánica dentro de las primeras 6 horas de evolución. Esto es, poder entrar a la arteria, a recuperar esa arteria cuando estamos en las primeras 6 horas de evolución, es nivel 1 de evidencia, pero también la actualización 2019 nos demuestra que en casos bien seleccionados es nivel 1 de evidencia la trombectomía mecánica hasta las 16 horas. Y en algunos casos más seleccionados con resonancia magnética es nivel 2A. Esto es probablemente eficaz hacer trombectomías hasta las 24 horas, siempre y cuando tengamos criterios muy precisos para poder hacer las cosas bien hechas y de forma adecuada. Si ustedes ven la recanalización arterial, intravenosa intraarterial, ya tiene una ventana terapéutica mucho más amplia de las 3 horas iniciales del 95 y actualmente tenemos ventanas terapéuticas que llegan a invadir hasta las 24 horas. Sí podemos seleccionar de manera adecuada al paciente para evitar las complicaciones catastróficas como son la hemorragia por trombolisis o por trombectomía mecánica. Les voy a poner un caso clínico que ejemplifica las herramientas terapéuticas que podemos utilizar en la actualidad. Es un caso complejo de decisión porque es una mujer primero de 84 años, previamente sana, que tenía escalas de índice de Bartel de 100 puntos, totalmente funcional, que incluso todavía tenía su negocio personal de taquería. Ella trabajaba, era la que cobraba y hacía la administración en la taquería. Una mujer que tenía tabaquismo hasta los 70 años de edad, hipertensa con tratamiento irregular. Esta paciente llegó al hospital el 24 de junio con la historia de irse a dormir el 23 de junio del 2020, aproximadamente a las 11 de la noche. Se despide del marido, la ve normal y se va a dormir. A las 8 de la mañana, y si ven ustedes la hora, pues son básicamente 9 horas desde que se vio bien la paciente. Despierta a las 8 de la mañana con alteraciones severas del lenguaje, disartria severa, hemiplegia del lado izquierdo, y es llevada al hospital a las 9:30 horas de evolución después de despertar. Llegó a urgencias y al llegar al hospital se calcula una escala de NIH básicamente de 20 puntos. Teniendo una mujer de 84 años que no sabemos el tipo de evolución y que tenemos 20 puntos, por lo cual tenemos un infarto grave. Se le hace resonancia magnética a la paciente para tomar la decisión terapéutica, porque aquí no sabemos cuánto tiempo tiene evolución, pero sí estamos seguros que tiene al menos más de 3 horas o 4 horas y media la paciente posiblemente. Esta es la resonancia magnética. Voy a comentarla yo, si me lo permite Dulce, de manera muy sencilla. Se hace una resonancia magnética y la decisión de hacer resonancia magnética y no tomografía es que la tomografía en un paciente al despertar, que no sabemos el tiempo de evolución, no nos sirve para tomar decisiones. La única herramienta útil para tomar decisiones en estos pacientes que se van a dormir y despiertan con un infarto es hacer una resonancia magnética y fijarnos principalmente en dos secuencias: la secuencia de difusión y la secuencia de flare. En esta paciente tenemos una restricción en la difusión en el lóbulo temporal principalmente, ¿sí? Pero si ustedes ven la lesión del lóbulo temporal, podemos decir que es menos de una tercera parte del hemisferio derecho, por lo cual tenemos un infarto con cambios de difusión menor del 30%. Y algo muy importante es que la secuencia de flare no ve la lesión isquémica todavía. No vemos lesión del lóbulo temporal, no hay hiperintensidad en el lóbulo temporal,
de ninguna manera, vemos algunos insultos previos viejos, pero no tenemos lesiones agudas en el flare. Cuando tenemos estos criterios que se ven en la difusión y no se ve en el flare, nosotros podemos considerar que el paciente tiene un tiempo de evolución que va entre las 5 y 6 horas, y en esos pacientes posiblemente la trombolisis intravenosa puede ser todavía útil, porque no tenemos un daño totalmente irrecuperable por resonancia magnética. Vemos el estudio de angioresonancia y vemos una oclusión proximal, básicamente en el segmento M1 de la cerebral media del lado derecho, y vemos el mapa de ADC. Este es un mapa logarítmico del ADC en donde vemos cambios importantes que básicamente afectan más del 50% del hemisferio derecho, con lo cual sabemos que si no recanalizamos la arteria, el pronóstico del paciente será malo porque se infartará básicamente el hemisferio del lado derecho, más del 50% del territorio carotidio del lado derecho. Con esto en mente, tenemos que tomar decisiones terapéuticas y les quiero recordar, básicamente, una paciente de 84 años que no sabemos a qué hora se inició el evento, que tiene 20 puntos en la escala y que cataloga para un infarto grande, y que tenemos cambios tempranos en la difusión pero no en el flare. Las herramientas terapéuticas actuales que tenemos para trombolizar o para recanalizar el cerebro o reperfundir es la neuroprotección o farmacológica que le damos a todos los pacientes. Tenemos trombolisis intravenosa, básicamente trombectomía mecánica y craniotomía descompresiva. Aquí la pregunta básicamente que hacemos es qué de estas tecnologías pudieran ustedes aplicar al paciente para poder obtener un beneficio clínico adecuado. Y conforme pase la plática trataremos de decidir entre una de ellas para ver qué es lo que le toca a la paciente. Yo quiero empezar recordándoles básicamente y hablando primero de la craniotomía descompresiva en una sola diapositiva. Este estudio que ven ustedes es muy importante porque es un pool análisis de 3 estudios de craniotomía descompresiva en donde en pacientes con infarto cerebral maligno hacen una craniotomía descompresiva para reducir el edema masivo que es el cerebro y evitar la mortalidad del paciente. Si ustedes ven el protocolo del pool análisis de los 3 estudios que eran Destiny, Decimal y Hamlet, verán cómo quitar el hueso de un infarto maligno reduce la mortalidad del 71% hasta el 22%. Entonces son técnicas que nos bajan la mortalidad, pero no mejoran el pronóstico funcional, por lo cual está indicado en pacientes jóvenes. Pero más que nada, y de forma importante, hay que ver que este protocolo está indicado para pacientes abajo de 60 años, por lo cual no está indicado a nuestra paciente. No podemos hacer una craniotomía porque tiene 84 años y realmente no sabemos si va a funcionar y va a reducir la mortalidad. Pero lo que sí deja ver el estudio pool análisis de los 3 estudios de craniotomía de forma natural y de forma importante es la historia natural del infarto cerebral maligno. El tratamiento conservador, que significa no hacer craniotomía descompresiva, en un paciente joven de 60 años o menos que tiene más de 15 puntos de NIH y un infarto de más del 50% del territorio, implica que se va a morir el 70% de los pacientes. Por lo cual, si nuestra paciente estuviera a 60 años, tendría una mortalidad del 70% si no recuperamos esa arteria, si no hacemos técnicas de craniotomías descompresivas y finalmente si no hacemos una técnica adecuada. Entonces la mortalidad de estos pacientes con infarto maligno, tenemos la paciente con 20 puntos de NIH, entonces nuestra paciente tiene una mortalidad de entrada del 70%. Si tuviera 60 años, si tiene 80 años, 84 que tiene la paciente, seguramente la mortalidad de esta paciente debe ser arriba del 70%, alrededor del 80 al 90%. Una paciente que si bien tiene 84 años, era 100% funcional, trabajaba y tenía vida familiar completa, por lo cual habría que intentar hacer alguna técnica diferente de la craniotomía que no está indicada porque tiene más de 60 años de edad y la mortalidad es alta. La trombolisis intravenosa en esta paciente pudo haber sido una opción, pero las revistas científicas nos dicen de forma tradicional que el estándar de tratamiento para trombolisis intravenosa es alteplasa hasta las 4 horas y media, en donde tenemos beneficios clínicos muy importantes, por lo cual esta paciente, si hubiera estado en las primeras 4 horas y media, hubiera sido una clara candidata a trombolisis intravenosa de inicio. Algo muy importante de las gráficas de este pool análisis también es que se den cuenta que el beneficio clínico de trombolisis intravenosa existe, pero se va perdiendo con el tiempo. Mientras más tiempo tardemos en trombolizar un paciente, va a haber beneficio, pero el beneficio se va a ir haciendo menor hacia los 3 meses de evolución, que es cuando valoramos al paciente. Y realmente el fenómeno lazaroide de los pacientes, que es el paciente que se para a caminar a las siguientes 24 horas, por lo general lo obtenemos en los primeros 90 minutos. Cuando el paciente es trombolizado en los primeros 90 minutos,
la respuesta del trombolítico es muy buena, siempre y cuando sean infartos menos de 20 puntos y estemos obviamente dentro de los primeros 90 minutos. Y ahí es donde vemos los fenómenos que se quita el coágulo del cerebro y el paciente camina de manera muy temprana en los primeros 7 días, ¿no? Pero fuera de ese contexto del paciente trombolizado en los primeros 90 minutos, el siguiente paciente sigue habiendo beneficio, pero el beneficio hay que valorarlo en los 3 meses. Esto es, no hay que desesperarse si trombolizan un paciente y no se para a caminar al día siguiente. El beneficio se va a ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque el tejido, aunque se quite el trombo del cerebro, o aunque se quite el coágulo, va a seguir dañado por lesión cerebral, y esa lesión cerebral va a tardar en sanar, en cicatrizar o en recuperar o en limitar la inflamación aproximadamente de 3 semanas a 3 meses. Entonces es una opción la trombolisis intravenosa 4 horas y media. Luego, en esta paciente que no sabemos el tiempo de evolución, que tiene 20 puntos, pues ya sabemos que no es una opción la craniotomía descompresiva porque no está indicada por la edad de la paciente, tiene 84 años. Ya sabemos que la opción de neuroprotección no farmacológica es útil, pero no es el tratamiento adecuado, porque es como la historia natural del full análisis de craniotomía, en donde tenemos una mortalidad del básicamente 80% con esta paciente. Entonces, si queremos evitar secuelas y queremos evitar la mortalidad de nuestra paciente, solo tenemos dos opciones terapéuticas: la trombolisis intravenosa, que ya sabemos que va perdiendo efectividad con el tiempo, y la trombectomía mecánica. En este momento ustedes estarán pensando que el paciente está fuera de ventana de trombolisis intravenosa porque está después de las 4 horas y media y que va a ser candidato a trombectomía mecánica. Pero yo les quisiera comentar que hay un estudio clínico muy interesante que se llama estudio Wake Up, que fue publicado hace un par de años, en el 2018, que es muy interesante porque nos ha permitido ampliar la ventana terapéutica de trombolisis intravenosa hasta más de 4 horas y media, aproximadamente entre las 5 y las 6 horas. Wake Up tiene un criterio muy importante. Hace trombolisis intravenosa en el paciente del despertar, esto es, en el paciente que se va a dormir y amanece con síntomas neurológicos focales, o en el paciente que está solo y que me lo encuentro con síntomas focales. Ese paciente que no tengo tiempo de evolución, si le hago una resonancia magnética y cumple los criterios del estudio Wake Up, es posible que se beneficie de trombolisis intravenosa. El criterio Wake Up de resonancia básicamente hace hincapié a que tengo que tener cambios tempranos en la difusión, o sea, ver el infarto, pero que este infarto sea menor, por lo general, del 30% de un tercio del territorio de la célula media, y que además el flare sea totalmente normal. Si el paciente tiene cambios en la difusión, menos de un tercio del hemisferio o de la célula media, y tengo una resonancia por flare normal, yo puedo decir que el paciente tiene menos de 6 horas de evolución, aproximadamente 5 horas, y ese paciente, si se hace trombolisis intravenosa, es un paciente que puede tener beneficio clínico. Si ustedes ven el resultado de Wake Up placebo contra el Teplasa, podemos ver básicamente cómo hay una reducción de mal pronóstico en los pacientes tratados con el Teplasa, con una mejoría en la escala de Rankin a 3 meses básicamente del 53%, a comparación básicamente del 43%, 42% en los pacientes que no son tratados con trombolisis, siempre y cuando tengan el criterio de Wake Up por resonancia magnética. Este estudio nos ha abierto la pauta a trombolizar un poquito ventanas más abiertas hacia a pacientes que llegan con el infarto al amanecer, ¿no? Entonces, este paciente pudo haber sido buen candidato para el estudio Wake Up, pero también les quiero comentar los criterios de inclusión del estudio. Básicamente, el criterio habla de un infarto en evolución en pacientes menores de 80 años, por difusión menos de un tercio de la media y NIH más de 25 puntos. Si ustedes ven los criterios, pues los criterios dicen que el paciente menos de 80 años puede ser tratado. Si la paciente tiene 84 años, posiblemente sea una violación menor del protocolo y pudo haber sido candidato a trombolisis intravenosa. Pero el criterio Wake Up está diseñado para pacientes que no son candidatos a trombectomía. Esto es, si en el centro hospitalario, como Resiste Cerebro, hay trombectomía mecánica, se le da prioridad a la trombectomía mecánica, pero si no hay trombectomía mecánica, se hace candidato a trombolisis intravenosa. Entonces, si en el centro hospitalario de ustedes no hay trombectomía mecánica en ese momento y llega un paciente con estas características, menos de 80 años, se despierta con el infarto y reúne criterios de difusión y de NIH abajo de 25, ese paciente es candidato a trombolisis intravenosa para obtener un beneficio clínico. Entonces, en nuestra paciente no la metimos a trombolisis intravenosa porque afortunadamente tenemos la técnica de trombectomía mecánica,
¿Y por qué otra cosa? Si ustedes ven el estudio Wake Up, que fue un estudio grande de 250 pacientes por grupo, pueden ver que la media de NIH al ingresar al estudio Wake Up es de 6 puntos. Entonces, si bien Wake Up nos dice que el paciente puede entrar con NIH abajo de 25, realmente los pacientes de Wake Up en el protocolo estuvieron con un puntaje muy bajo de 6 puntos, y eso explica que haya habido un beneficio clínico hasta el 50% de los pacientes, porque realmente trombolizaron pacientes con NIH de 6 a 9 puntos, y no pacientes críticamente enfermos o graves, que son los que se mueren, como la paciente que tenemos en nuestro caso clínico. Entonces, la decisión terapéutica de nuestra paciente fue trombectomía mecánica, porque no reunía los criterios Wake Up completamente, y si reunía los criterios Wake Up, pues había tecnología de mejor calidad como la trombectomía mecánica. La evidencia de la trombectomía mecánica actualmente viene derivada de muchos estudios. Los más importantes son 6, y los 6 estudios hablan de trombectomía mecánica con stent recuperador o stent retriever, es un stent recuperador de trombo. Los primeros 4 estudios salieron publicados en New England a la par en el año 2015, todos juntos. El estudio Mr. Clean, que fue realizado en Países Bajos, que es el más grande de todos. Posteriormente el estudio Swift Prime, realizado en Estados Unidos, principalmente en el grupo del Dr. Saber de California. El estudio Rebascat, que extiende la ventana a 8 horas en el área de Cataluña, en España. Y el estudio Escape en Europa, que amplía la ventana hasta 12 horas de evolución. Con estos 4 estudios analizados en Estados Unidos y en Europa, se decide que se autoriza la trombectomía mecánica hasta las 6 horas. En el 2018 y 2019, a los grupos de neurólogos vasculares no les comenzó la ventana de 8 horas y 12 horas, hasta que salieron posteriormente los estudios de ventana extendida hasta 16 y 24 horas. Pero los 4 estudios toman criterios de penumbra isquémica por tomografía o resonancia y de tener al menos 6 horas de evolución de un infarto cerebral, habitualmente por oclusión de vaso grande. Esto es carótida o arteria cerebral media principalmente. El resultado en general es muy similar en todos los estudios. Si ustedes ven los estudios, principalmente del estudio Mr. Clean, podrá ver cómo el tratamiento con trombectomía mecánica, a comparación de no hacer trombectomía mecánica en pacientes que tienen 6 horas de evolución, mejora el pronóstico funcional en escalas de ranking 0, 1 y 2, ¿sí? 33% comparándolo con el 19% del grupo placebo hacia los 3 meses. De nuevo, la mejoría del paciente puede ser inmediata, pero la valoramos a los 3 meses porque el tejido dañado tarda mucho tiempo en mejorar y no siempre se recupera de manera espectacular y no siempre tiene el efecto lazaroide de levantarse a caminar al día siguiente. Pero finalmente es muy importante que reconozcan que el beneficio clínico es muy importante cuando podemos seleccionar adecuadamente al paciente en las primeras 6 horas. Y posteriormente a la publicación de esos estudios, vinieron 2 estudios muy importantes que ampliaron la ventana terapéutica del infarto hasta las 16 horas, con el estudio Diffuse 3 y hasta las 24 horas con el estudio DAWN, que hacían trombectomía mecánica con stent, pero nos permitían hacerla en ventanas muy tardías. Un paciente que tenía las 16 horas de evolución con un infarto grande, maligno, podía ser candidato a trombectomía mecánica, quitar el trombo y mejorar clínicamente al paciente, siempre y cuando pudiéramos documentar una zona de penumbra isquémica, ya sea por tomografía computada de perfusión o por resonancia magnética con un software especial que se llama Rapid, que no hay en México, estaban por conseguirlo el grupo de Liste, pero todavía no sé si ya les llegó. Pero finalmente lo que deja ver muy claro y de manera muy importante, necesitamos documentar la existencia de penumbra isquémica viable para poder hacer trombectomías tardías. Si un paciente llega a las 16 horas y voy a hacer una trombectomía, tengo que ver penumbra isquémica viva, tener núcleos de infarto pequeñitos con mucha penumbra isquémica, para que en el momento de hacer la trombectomía mecánica el infarto sea menor y se recupere toda la penumbra isquémica. Si no hay penumbra isquémica identificada por tomografía o por resonancia, no puedo hacer trombectomías más allá de las 6 horas. Estos 2 estudios de ventana ampliada hasta 16 y 24 horas, principalmente el estudio DON, nos deja ver que hay que saber medir la ventana terapéutica y saber medir el mismatch o la penumbra isquémica. De tal manera que el estudio DON tiene un criterio de cálculo del centro necrótico con centros muy pequeños y penumbras muy amplias por volúmenes de perfusión, con lo cual el beneficio es contundente. Entonces yo tengo que tener en mi hospital una herramienta de resonancia magnética que me permite identificar cambios tempranos en el ADC o en la difusión, cambios pequeños donde me diga que el infarto se está estableciendo pero es pequeño, y tengo que tener defectos perfusorios muy amplios, o sea, cambios en la perfusión muy amplias, para que en el momento de quitar el trombo con infartos pequeños,
esta perfusión, que es la que se va a infartar en las siguientes horas, se logra recuperar, recuperando clínicamente el beneficio del paciente. Entonces, el estudio de Don, que es el que está hecho hasta 24 horas, nos deja ver cambios muy importantes. Si ustedes ven el beneficio clínico con el stent recuperador de trombo hacia los 3 meses, este beneficio es muy importante. Escalas de ranking de 0, 1 y 2, tenemos un beneficio básicamente del 49%, comparado con el tratamiento estándar, que es una mejoría del 13%. Si ustedes ven, el NNT es solo de 3, es uno de los NN3 más bajos que existe a beneficio de una intervención terapéutica. Por cada 3 pacientes que hacen una trombectomía mecánica hasta las 24 horas, obtienen un beneficio, esto es un paciente en ranking de 0, 1 o 2. Este beneficio tan espectacular es muy importante porque está realizado sobre pacientes que tienen hasta 16, 24 horas de evolución, y número 2, pacientes graves que tienen escalas de NIH por lo general arriba de 15 puntos. A diferencia de la trombolisis intravenosa, que tromboliza a pacientes de 6 a 9 puntos de NIH, los stent recuperados de trombo ofrecen beneficio en ventanas tardías después de 6 a 24 horas, y en pacientes que tienen escalas de NIH por arriba de 12, 14 puntos, por lo general 15 puntos, con buenos resultados y con escalas o puntajes de NT o número de necesidad de tratar muy bajo, con lo cual se ha convertido en un nivel 1 de evidencia para el tratamiento de pacientes con infarto cerebral agudo. Finalmente, y para concluir dentro del tiempo, les quiero recordar que la edad avanzada siempre ha sido un punto negativo para el tratamiento del infarto, porque uno tiende a decir que el paciente de 80, 90 años ya funcionalmente no está íntegro, pero realmente con la expectativa o esperanza de vida que tenemos en la actualidad, los pacientes de 80 y 90 años están mentalmente bien, físicamente íntegros, y muchos todavía tienen actividades laborales y actividades familiares por los cuales necesitan vivir el tiempo que sea necesario y necesitan la oportunidad de obtener un beneficio con una herramienta terapéutica como la trombolisis intravenosa o la trombectomía mecánica. En este estudio de trombolisis intravenosa mixto de trombolisis y trombectomía mecánica realizado en pacientes que tienen 92 años de edad, vemos que si bien es cierto que el tratamiento baja la potencia o el pronóstico es menos bueno, en los pacientes en los cuales se logra recuperar o recanalizar la arteria a los 90 años, obtienen un beneficio clínico que básicamente va alrededor del 20%, a comparación de no hacer trombolisis o trombectomía mecánica a esta edad, por lo cual el beneficio existe en los pacientes a pesar de la edad de 80 y 90 años, aunque no es tan grande como en pacientes jóvenes, existe el beneficio, por lo cual la herramienta debe ser utilizada. Y con herramienta me refiero a trombolisis intravenosa o trombectomía mecánica, dependiendo los criterios que revisamos en la plática. Esta gráfica nos muestra la respuesta terapéutica por grupo de edad o por década de la edad, y podemos ver cómo todavía obtenemos hacia los 70 y 80 años beneficio clínico de ranking 0, 1 y 2 en los pacientes, y si bien este beneficio va bajando con el tiempo, probablemente todavía a los 80 tenemos una mejoría clínica a los 3 meses arriba del 20%, y a los 90 años una mejoría clínica que va arriba del 15% sobre placebo o sobre no hacer trombolisis o trombectomía mecánica, por lo cual son herramientas muy útiles que tenemos. El caso clínico de la paciente fue entrar a la sala de hemodinamia, utilizar este dispositivo que es un stent retriever. Entramos a la sala de hemodinamia, encontramos la arteria ocluida totalmente ausencia de flujo en el territorio de la cerebral media del lado derecho. En esta imagen vemos el stent cómo está colocado, vemos el acercamiento del stent dentro de la cerebral media, una zona de estenosis. Aquí al momento de recanalizar la arteria, sabíamos que iba a haber una estenosis porque se ve la cintura del stent, que no se ve cuando es un coágulo agudo y sí se ve cuando es una estenosis crónica. Al momento de recuperar el stent en 3 ocasiones, logramos obtener un paso del medio de contraste y recuperación de las arterias completamente normales después de la zona de estenosis. Si ustedes ven la recuperación del flujo cerebral, es un flujo totalmente normal, y si bien es cierto que queda una estenosis importante en la arteria, también es un hecho que se recuperan las arterias 100% distales a la estenosis o la oclusión de la cerebral media, con lo cual recuperamos perfusión cerebral en el tejido que está dañado y que es potencialmente recuperable, que es la definición de reperfusión cerebral. La evolución clínica de la paciente, básicamente, que ingresó el 24 de junio, al egreso al 2 de julio, básicamente de 7-8 días de hospitalización, fue un ingreso con 20 puntos de NIH y un ingreso con 2 puntos en la escala de NIH. Una paciente que se recuperó prácticamente completa,
Y la tomografía de egreso básicamente nos permite ver una tomografía en donde se documenta el daño temporal o la necrosis temporal, pero si ustedes ven el resto del tejido cerebral a nivel del lóbulo parietal, a nivel del lóbulo frontal, está prácticamente recuperado. Esto es, la zona motora y una gran cantidad del lóbulo frontal anterior está recuperado, con lo cual las secuelas motoras, al menos en esta paciente, fueron bastante buenas, con una recuperación funcional adecuada. A 8 días la paciente estaba en 2 puntos de NIH, por lo cual es una herramienta muy útil en pacientes graves que tienen más de 6 horas de evolución, o en pacientes en los cuales no sabemos a qué hora se documentó el infarto o el inicio del infarto. Actualmente se están haciendo técnicas combinadas y además del stent recuperador de trombo, existe un aspirador o un catéter aspirador que se llama penumbra, el cual se introduce al coágulo y por medio de la aspiradora que está abajo, que es el dispositivo o sistema penumbra, se aspira el coágulo permitiendo recanalización también arterial. Esta técnica también se utiliza y da buenos resultados, y actualmente lo más nuevo que estamos utilizando en algunos casos que son graves o difíciles de tratar son técnicas combinadas en donde se mete el stent recuperador de trombo, se aplasta o se recupera el trombo junto con el stent y se introduce el catéter para aspirar el coágulo junto con el stent y obtener tasas mayores de recanalización arterial para obtener mejores beneficios clínicos.